Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás el día de hoy? Bastante bien aquí ya. Son las 1:20 aquí en Santiago de Chile, así que ya hemos salido al mediodía. Uno ya está activo y listo para almorzar incluso acá. ¡Wow! Así que todo bien, todo bien, todo bien. Aquí con compañía para variar. Ay, mira, Justo quiere ahora que salir vamos con a hablar, nosotros para que siempre. nos dé con su libertad de expresión, que nos empiece a manifestar qué es lo que quiere. Exactamente. Siempre quiere cariño al parecer, ¿ah? Empezamos las transmisiones y se sube en brazos inmediatamente. Pero bueno, ¿te parece si voy dando los saludos mientras tanto a la gente que se va Excelente, sumando? excelente. A Ariel Digo, El Suga, Beatriz, Cocuelo, Olrail, Susana, Tania Banana, Ima Saludos, Marcela NM, García Rubén también que se va sumando saludos. a la transmisión. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema bastante contingente por lo demás, ¿eh? Que es el tema de la libertad de expresión y cómo esto se relaciona con la neutralidad, o cómo lo podemos relacionar con la neutralidad o la utilidad de la neutralidad para justamente relacionarnos con la libertad de expresión. Así que, ¿qué te parece si empezamos y entramos en tierra derecha? Empezamos, gracias Juan Pablo. Bueno, la libertad de expresión es un derecho de todos nosotros, es decir, esto no tiene vuelta de hoja, no está a ver si sí o si no. Aquí es un derecho y es sí o sí. La cuestión aquí es cómo estamos expresándonos y de qué forma estamos expresándonos y por qué nos expresamos de esa forma. Eh, Evidentemente todo esto viene de la infancia, ¿no? No en el contexto de la crianza a nivel mundial no somos instados, no somos apoyados para expresarnos libremente. La mayoría de las veces escuchamos, oye, no, cállate, no digas, no hables, tú no puedes opinar todavía. Este tipo de expresiones que recibimos comúnmente en la infancia y que lo único que generan es baja autoestima, en realidad baja autoestima y también una serie de patologías Uh -huh. que vienen arrastrando en ese sentido, porque de repente también hay crianzas muy comunes ahora, de que sí, está muy puesto sobre la mesa el hecho de que somos seres divinos, de que tenemos muchas potencialidades, etcétera, pero también es importante instar desde pequeña edad a los niños y a los jóvenes a que es importante pasar por procesos de conocimiento, procesos de aprendizaje, para poder expresar con más claridad aquello sobre lo que queremos opinar. Entonces, con conocimiento, vaya. Entonces, hay una serie de situaciones que se vienen manifestando, dada la energía que estamos transitando ahora, que es cuarta dimensión, algunos ya quinta dimensión, empezando a integrar esta energía. Es importante decirlo, no estamos todos en la cuarta dimensión, estamos todos en la quinta dimensión. Esto es un largo proceso. Bueno, el tiempo va a depender de cada uno de nosotros, pero es importante aclarar eso, porque no, ya estamos en la cuarta, ya estamos en la quinta. Es un proceso personal primero, de cada uno de nosotros y después en conjunto. Pero volviendo al tema que nos toca ahora, es importante mencionarlo porque al estar en la cuarta dimensión, o estamos entrando más en las energías de la cuarta dimensión, se está viendo más nuestro cuarto chakra. Y entonces tenemos mucho más valor para expresarnos. Yo valgo. Entonces yo voy a decir, yo voy a expresarme, yo voy a tornar. Y vemos este fenómeno claramente, por ejemplo, en las redes sociales, que todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo expresa de manera muy compulsiva, porque estamos... Entonces, es importante ahora vamos a entrar a estos procesos de darnos cuenta de qué está pasando con nosotros, volver a nosotros mismos y recapitular, sanar, procesar toda esta información que nos hace compulsivos y por tanto fuera de neutralidad. Es ahí donde se relaciona todo esto. Eh, claro, y justamente también tiene otras dimensiones, aparte de las dimensiones, al menos desde mi punto de vista, y es que justamente por esta compulsión de expresar una opinión,
muchas veces se está expresando, y como más o menos lo anticipabas, opiniones muy infundadas muchas veces, ni en la evidencia, ni en la teoría, los argumentos en sí mismos muchas veces son bastante débiles, Sin cuando argumentos, menos, ¿ah? sin O derechamente carentes de argumentos, tal cual. Entonces, en ese sentido, muchas veces estamos en el desafío de escuchar esas opiniones, en un sentido, reconocerlas en su valor justo y también en esa medida neutralmente guiar a la persona para que vaya fundamentándola o explicarle por qué no estoy aceptando esa opinión como válida en este momento respecto del punto que ella quiere plantear. Entonces, en un sentido también la neutralidad es un desafío para quienes en cierta manera manejan más información y estamos lidiando o están lidiando con personas que de momento están más bien desde la compulsión, desde la emoción de tengo que expresar lo que siento y convierten sus propios sentimientos o emociones en aspiraciones muchas veces o argumentos que al final del día no valen a la hora de comunicarnos de tú a tú, porque Y las emociones son particulares. esto viene esto claro, viene desde la infancia, es decir, viene arrastrado de generaciones en generaciones. Si de niño no recibes la validación para expresarte, porque tú no vales, porque yo soy tu papá, yo voy a decirte qué, cómo, cuándo y por qué, se viene arrastrando también un padre que tuvo una infancia similar y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a abrirnos a nuevas posibilidades en el sentido de que si mi papá o mi mamá tuvieron esa infancia y yo estoy viendo la misma infancia, ahora los padres están más abiertos a escuchar, precisamente porque está abriéndose más su cuarto chakra y a reconocer sus propias infancias y a decir, bueno, esto no funcionó para mí. Entonces podemos entender que es importante buscar nuevas opciones, es decir, validar a los hijos para que puedan expresarse, porque es la única forma en la que yo voy a saber qué necesita mi hijo, qué está pasando con mi hijo, qué necesita y ayudarlo a pasar por estos procesos de entendimiento en la medida de su edad y aprendiendo también a manejarse, a procesar toda la información que viene cargando el padre o la madre desde la infancia para encontrar esa neutralidad y ese amor para poder guiar a sus hijos. Entonces, sí estamos en una especie de revolú de mucha transformación, mucho cambio. Sí, y se nota tanto en los procesos personales muchas veces que vemos como terapeutas muchas veces, pero también lo vemos en lo colectivo, estos procesos sociales que están tan agitados, por ejemplo, como justamente aquello que había sido invalidado, hoy día se está, usando una palabra contingente, empoderando, y de cierta manera hay como una especie de efecto rebote de aquella invalidación que hubo de antaño. Y esa misma reacción, o esa tendencia a la reacción que manejamos desde lo emocional justamente, es lo que muchas veces nos ciega a la hora también de escuchar, de sopesar el argumento en sí mismo, la opinión en sí misma y por otra parte los datos en sí mismos. Entonces, en esa falta de claridad de identificar los distintos campos de la argumentación también, es muy común que enfrentemos algo que se llama la disonancia cognitiva, y es que literalmente nos cerramos, a pesar de que se nos está presentando muchas veces evidencia, porque esa evidencia simplemente no coincide con mi opinión previamente establecida. Y en ese sentido no estamos realmente comunicándonos, porque ya partí de la base de que la otra persona está equivocada y o es mala persona, o es, no sé, que es un factor que también se ve bastante, que es el maniqueísmo, esta idea de que el otro tiene motivaciones perversas. Entonces, es otro elemento también a conversar, es otro elemento de identificar en nosotros mismos, claro, para justamente colaborar en esta comunicación, que es justamente el proceso que como humanidad estamos llevando, acercarnos a la dimensión de la comunicación. De la comunicación
Y primero del autoconocimiento. Para poder determinar dónde estoy y a dónde quiero ir es importante autoconocimiento. Para conocer algo, para manifestar una opinión, es importante pasar por un proceso de aprendizaje, de conocimiento. Entonces, para tener los elementos o los argumentos para poder expresar aquello que quiero decir. Entonces, por ejemplo, ayer estaba viendo, es muy común y todos lo vemos en las redes sociales, ¿no? Ayer estaba viendo una publicación de una persona que publicó una mezcla por ejemplo, una mezcla para limpiar las vestiduras de su auto, una mezcla. Y estaban todos ahí diciendo, no, que esto no va a funcionar, porque yo no sé qué, porque yo hago esto, no, que yo hago lo otro, no sé qué, pero miren, pueden hacer esto, y mezclen esto, y esto, y esto, y entonces, pero no, porque no, a ver, pásame la receta, y ya pasándose recetas y todo, y pone un químico ahí, hey, señores, yo soy químico. ¿Se están dando cuenta de la cantidad de barbaridades que están expresándose aquí? Es importante reconocer que no sabemos, y porque lo mínimo, bueno, esto es un tema de las vestiduras del auto. Lo más que puede pasar es que eches a perder las vestiduras de tu auto, ¿no? Pero todo el mundo compartiendo recetas y diciendo lo más que puede pasar, pero poniéndolo en otro contexto, entonces podemos meternos realmente en camisas de 11 varas, ¿no? Entonces, viene de la infancia. Es muy importante reconocer esto, muy importante reconocerlo, porque a veces incluso instamos todo esto, lo propiciamos nosotros mismos, negándonos la posibilidad de empezar a comunicarnos, de empezar a expresarnos con libertad. Si el niño quiere llorar, que está expresando algo con su llanto. Si el niño quiere gritar, está expresando algo con sus gritos. Entonces, y poner atención a ello, y guiando y conduciendo a este ser que está caminando a un entendimiento de que puede hacerlo, de forma positiva, de que puede llegar a realmente entender eso que le está pasando. Yo voy a ayudarle a entender. Entonces es otra forma muy diferente, ¿no? De ir conduciéndonos, de ir realmente investigando. Y si ya somos adultos, bueno, el reconocimiento de nuestras propias limitaciones e ignorancia es muy importante. Es muy importante porque en esa medida me estoy dando el permiso de reconocer en dónde estoy y determinar una ruta para llegar a donde quiero estar. Y meterte en un mundo de conocimiento y de aprendizaje maravilloso. Entonces, en eso estamos, porque ahorita, vuelvo a insistir, las frecuencias siguen abriendo el cuarto chakra. Sí tengo valor, pero tengo un valor que está plagado de programaciones que vienen de mi tercer chakra todavía. Está plagado de programaciones con las que yo he mantenido cerrado mi conocimiento, la apertura realmente a ser sabio, mi séptimo chakra. Está abriéndose mi cuarto chakra y estoy reconociendo que sí tengo valor, pero entonces es el primer paso para empezar a reconocer cómo está todo, cómo estoy yo y cómo quiero estar. Y ese punto que mencionas, el cómo estoy, es muy relevante en ese sentido. Emprender ese viaje del autoconocimiento, reconocer, como decías tú, qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué es lo que creo, cuáles son mis reacciones, por qué reacciono como reacciono muchas veces. Y como mencionabas también, la razón muchas veces de aquello es simplemente información programada o condicionada. Entonces, realmente no estamos ejerciendo ni nuestro libre albedrío por una parte, ni nuestra propia conexión con nuestra propia información, con la información. Entonces, desde esa misma distorsión que origina la programación, estos conceptos rígidos de bueno y de malo, de debido e indebido, etcétera, etcétera, correcto y incorrecto, permitido o prohibido, hay muchas pulsiones todavía en nosotros a censurar, por ejemplo, ciertas opiniones que nos parecen o nos generan ciertas emociones, sobre todo dentro de ciertos grupos. Ahora, el problema de la censura en general es que
justamente nos impide resolver las emociones respecto de aquello a lo que estamos reaccionando, porque no estamos identificando realmente el origen de la emoción, primero, ni estamos transformando esa emoción, sino que simplemente estamos coercionando además nuestro libre albedrío y generando más esa pulsión, más esa tendencia y deseo en un sentido a rebelarnos muchas veces, pero desde qué emoción también, usualmente desde el enojo. Entonces, y eso es una cuestión que veo mucho actualmente, de que ciertas personas piensan de cierta manera y cuando empiezan a considerar los argumentos, por así decirlo, de la contraparte, son derechamente censurados por quienes se identifican con una forma de pensamiento, y lo mismo pasa al otro lado. Entonces, realmente cuando se está brindando esa oportunidad de acuerdo, de comprensión, de diálogo real, nos enfrentamos a que no, es que ese tema es tabú. No podemos hablar de eso. Es que si hablas de eso te van a censurar. Que si hablan de eso te van a castigar en tal forma. Y justamente, incluso respecto de lo que se puede o no se puede hacer humor hoy día, es algo que está súper presente. Ayer escuchaba a un comediante que hablaba justamente de cómo para él actualmente era complicado hacer comedia. Porque había tantos temas que son tabú, tantos temas que son sensibles para tantos grupos distintos, que al final del día, ¿de qué hablo? Entonces, bueno, eso es otra de las tantas dimensiones que tiene este tema. ¿No? Siendo que el humor justamente siempre ha sido una forma de aliviar esa tensión, una forma de invitarnos a pensar, ¿por qué no decirlo? A través de la reducción al absurdo, por ejemplo. En fin, hay tantas cuestiones Bueno, también es importante ir viendo que con este proceso las personas van a ir siendo más finas en sus decisiones, es decir, en dónde pongo mi atención, en dónde quiero colaborar, en dónde quiero poner mi energía, en dónde pongo mi foco. Empezar realmente van a empezar a discernir, porque hay en esta multiplicidad de opciones, de estar entrando acá, viendo acá, información de allá, la gente claramente va a empezar a tener un discernimiento, es decir, van a empezar a darse cuenta que hay gente que realmente sabe de lo que está hablando, hay gente que no, y hay gente que realmente tiene el conocimiento que tú estás buscando, hay gente que no, hay gente que que tú puedes elegir en una multiplicidad de temas, hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra, entonces la gente claramente viendo toda esta situación va a empezar a afinar su discernimiento y su capacidad de decisión, es decir, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero yo? ¿Y en dónde me enfoco y dónde no me enfoco? Yo lo veo positivo desde todos los puntos de vista, porque finalmente es libertad, y la libertad es de lo más preciado que podemos tener como seres de conciencia en evolución. Entonces, la libertad de expresión es sí o sí. Ahora, ¿qué quieres tú? Ahí es importante que cómo quieres participar, cómo vas en dónde quieres expresar tu opinión, dónde no, cómo la vas a expresar, dándote cuenta del lugar en donde estás y qué es lo más amoroso hacia ti mismo, hacia ti misma. Es lo que, si realmente estás abriendo tu corazón, estás reconociendo que tienes ese valor y porque lo tienes, ¿cómo vas a honrarte a ti mismo? ¿Cómo vas a honrarte a ti misma? Y estamos en ese proceso de entendernos. Es bien potente eso que señalas, porque, por ejemplo, a mí me gusta hablar también de mis experiencias para ayudarnos de repente a contrastar. Recuerdo cuando empecé este proceso de autosanación, que también empecé desde ¿por qué no decirlo? Desde el enojo, directamente desde el enojo, de este deseo de reafirmar mi valor frente a todo aquello que identificaba como invalidante. Claro. Entonces, por ejemplo, empecé a tener conductas muy contestatarias, voy a decir, respecto de ciertos órdenes establecidos. En esa época era muy fuerte todavía aquí en Chile la presencia de la religión. Pero la forma en que lo estaba haciendo era finalmente provocadora e iba en confrontación con consecuencia, generaba más esa reacción de autodefensa y por lo mismo también recibía agresión de vuelta. Claro. Ahora, ¿quién la estaba sembrando? Y si yo estaba sembrando eso, ¿estaba realmente amándome? ¿Estaba realmente amando
derechamente, y ahí es donde uno empieza justamente a desarrollar este proceso y a practicar justamente la neutralidad, de ver a la otra persona por qué está creyendo lo que está creyendo, de verla en su historia, de verla en sus propios procesos, y entendiendo que está desarrollando su proceso de acuerdo a sus propias preferencias y a su propio ritmo también. Entonces, en ese sentido también bajarnos un poquito el ego, este ego de reafirmar mi valor respecto de lo que hago, de lo que soy capaz. Y en vez de eso, simplemente recordar que valgo, porque soy, porque existo, pero reconocer también de que la persona que tengo enfrente también, y en igual medida. Claro. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta decir que la neutralidad, de cierta manera, es un elemento del amor, si es que no es una expresión de amor por sí mismo, en el sentido de que nos permite reconocer al otro y a nosotros mismos sin este filtro, sin esta distorsión del juicio. Claro. No sé qué te gustaría aportar. Sí, definitivo. La neutralidad también se vive en el cuarto chakra, y también el amor. Es decir, la neutralidad te permite tener la claridad para permanecer en tu centro y no estar reactivo, compulsivo por medio de programaciones. Entonces, de estar en balance. Y eso es parte también, uno de los temas esenciales que aprender por todos nosotros, por todos los seres humanos que estamos transitando esta cuarta y quinta dimensión. Entonces, definitivamente sí, lo que pasa generalmente es al abrir más el cuarto chakra, si tienes valor, como te pasó a ti, pero te empiezas a jalar la cuerda del otro lado porque aún están ahí esas programaciones, pero luego si pasamos por un proceso de sanación y de aclaración personal, dejas definitivamente de jalar esa cuerda y llegas a un entendimiento más profundo de que es honrarte a ti mismo y honrar a los demás. Y ahí la belleza de conjuntar amor y neutralidad. No mucho más que agregar frente a esa frase. Lo que sí me gustaría mencionar, y en un sentido, sobre todo a la gente que nos pudiera estar viendo aquí en Chile y también en España, entiendo, hay ciertas iniciativas de ley, que apuntan derechamente hacia la censura. Y en ese sentido, invito a la gente a estar muy alerta respecto a las personas que nos están en teoría representando, para que justamente no guarden esta libertad y este derecho que es esencial a nosotros, que es justamente la libertad de expresión. Sorry, pero aprovecho de pasar el aviso. Importante, fundamental la libertad en todos los sentidos para desarrollarnos y crecer. Entonces, y importante también tener esta conducción amorosa del que ya ha tenido cierto avance en el camino de expresión y en esta manifestación de esta libertad de expresión. Por ejemplo, los padres con los hijos, o una persona que puede mantener más su neutralidad y más el amor en sí mismo para con los demás, también puede estar en una mayor posibilidad y con mucha más claridad de si tú te encuentras con alguien que está en una situación compulsiva, ayudarlo también, ayudarle a que se exprese y dirigir su expresión de una forma positiva, y que de esta forma las personas también van a ir viendo que pueden hacerlo por sí mismas y ir aprendiendo a hacerlo por sí mismas. Sí, porque muchas veces, como la programación está tan presente, muchas veces expresamos nuestros deseos no desde nuestro deseo en sí mismo, sino en el juicio hacia el otro, el juicio hacia afuera. Entonces nos decimos, no, es que yo quiero que seas más tierno, por ejemplo, o que seas más tierna. Lo que decimos es, no, es que tú no eres tierno conmigo. Y lo transformamos en una agresión. Entonces, son distintas formas justamente de cómo expresarnos, honrándonos a nosotros mismos, honrando lo que estoy sintiendo, y también honrando al otro, en el sentido de no pasarle la pelota de lo que estoy sintiendo yo. Porque justamente una de las formas o de las dinámicas en que más comúnmente pasamos ese límite honorable y honroso es justamente
con esta creencia de me hacen sentir, Claro. por ejemplo. Y bueno, y hay tantas otras formas que al final del día son expresiones de esta programación y estos conceptos de bueno y malo que nos sacan de nuestro propio centro, nos llevan a pensar de que el valor está fuera, de que es algo que tenemos que llegar a alcanzar en vez de algo que reconocer en nosotros mismos. No sé qué más te gustaría comentar, amiga mía. Claro, entendamos que la programación está creada para eso, está creada para dividirnos, para confrontarnos, para no saber, para hacernos torpes, para creernos sabiondos cuando no lo somos, para fomentar la ignorancia, para no que las personas no investiguen, no busquen por sí mismos información y que no estén con la capacidad de transmitir esta o expresar esta información de forma verídica, fundamentada, realmente con conocimiento, realmente una sabiduría, sino más bien de forma compulsiva. La programación está creada para confrontarnos, para dividirnos, para vivir como decía Harold, torpes, tontos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos mantenernos ahí? Por supuesto que, bueno, no creo que sea la idea de nadie, ¿no? Entonces, pero por no, ¿qué tan conscientes no. pero qué tan conscientes estamos de eso? ¿Estamos conscientes de eso o no? Entonces, ahí la importancia del autoconocimiento, de voltear a observarme, a entenderme, a comprenderme, a ver qué está pasando conmigo, por qué estoy reaccionando de esta manera, por qué estoy tan reactivo ante tal o cual situación, qué está pasando conmigo y cómo puedo yo volver a mí, sanarme. Y si quiero yo saber de algo, o conocer algo, puedo hacerlo. No hay nada que te lo impida. Los seres humanos son extremadamente inteligentes. Y sobre todo hoy día que tenemos... Hay mucha inteligencia en nosotros, en todo, en cada célula de nosotros. Entonces no hay nada que lo impida, a menos de que nosotros estemos con todas estas creencias limitantes. Estaba viendo también, por ejemplo, que hay personas que ya tienen catalogadas con cierta patología, cierto problema, en el sentido de que estas personas que presumen que saben todo y todo quieren opinar y que son que realmente no saben y que van pensando que sobreestiman sus conocimientos y sus capacidades y por lo que respecta al otro minimizan las capacidades de los demás. Hay esta patología en ese sentido. Pero tiene su razón de ser, también es en la infancia. Generalmente estas personas, incluso en un momento dado que llevan un proceso de entendimiento y de sanación, voltean a verse después de es que en realidad yo lo que estaba haciendo no sabía, ni estaba actuando de forma compulsiva. No es que fuera tonto, no es que fuera torpe, no es que realmente, sino que tenía yo esta programación. En mi infancia quizá fui muy evaluado en el sentido de que tú todo lo sabes cuando realmente no sabía nada y nunca me explicaron que había un proceso para aprender o que podía entrar en esos procesos de aprendizaje. Entonces nunca fui conducido y validado de esta forma. Entonces yo sigo pensando que soy Juan Camaney por todos lados y que puedo expresar mi opinión, que soy un sabiondo y que no sé qué, iba por la vida así y existe eso, pero es tan sencillo que ni siquiera ha sido observado que no son porque sean tontos. No es porque sean realmente que tengan algún problema de que no pueden aprender, sino que están programados de esa manera. Cuando pasan por un proceso de sanación y voltean hacia atrás, se dan cuenta, wow, ¿qué estaba haciendo? Realmente es así, realmente no sabía nada y me estaba comportando como un tonto. Entonces, porque tienen la inteligencia para darse cuenta y para manejarlo y para salir de ahí. Es decir, el ser humano hay mucha inteligencia en el ser humano, mucha inteligencia, y estas manifestaciones son simplemente producto de programación. Mira, de hecho en un sentido mientras te escuchaba pensaba que en cierta medida quienes hemos transitado este proceso de clarividencia, por ejemplo, en particular el de clarividencia, y en la medida que hemos ido enfrentando nuestros propios paradigmas y nuestras propias creencias, sobre todo aquellas tan estructurales como es la idea del deber, por ejemplo, la idea en sí misma de lo bueno y lo malo, la idea de un Dios que premia o castiga, la idea de una amenaza bajo el suelo que nos espera para quemarnos por el resto de la eternidad, etcétera, etcétera. La idea de que lo terreno es distinto de lo divino. Hay tantos conceptos que manejamos que son tan falsos, esencialmente falsos, y vivimos de acuerdo a ellos. Entonces,
en un sentido es una expresión gradual o más gradual de esta patología que mencionas. No, también hay la ley, no recuerdo el nombre en este momento, pero a un nivel muchas veces estamos... Es que tiene un nombre raro de dos apellidos de los terapeutas de los científicos que hicieron este estudio y tienen los dos apellidos, por eso no recuerdo, pero vamos a buscarlo para pasárselos. Pero sí, ya está, es un estudio de esto. Importante, un estudio de esto. Pero en un sentido la invitación como exploración de nuestra propia conciencia es cuánto yo mismo, de acuerdo a mis propias creencias, aquellas que a un nivel tengo miedo de tocar, estoy reaccionando en igual forma. Porque muchas veces nos vamos a encontrar que hay creencias que nos resultan tan estructurales que derechamente no, ahí no nos metemos. La vida es así. Y bueno, y en ese sentido, si seguimos actuando desde un paradigma que es equivocado, obviamente las construcciones a las que vamos a llegar probablemente lo sean. Claro. De hecho, Harold, después de tantos años de investigación y de observar tantas personas, porque una cosa es investigar con tubos de ensayo y estar en una computadora, y otra cosa es ver directamente la vida, es estar viendo a las personas, la conciencia de las personas, el aura de las personas, qué está pasando con las personas. Pudo llegar a la conclusión de que más del 99% de los conceptos que utilizamos son falsos. Entonces, imagínate, es importante volver a vernos a nosotros mismos y entrar en procesos de autoconocimiento y de autotransformación personal. Sí, creo también que es esencial, sobre todo en este proceso de que estamos transitando muchas veces, soltando esta programación de la tercera dimensión para acceder plenamente a la cuarta, y más encima en un planeta, en un ser más grande que nosotros, que nos está conteniendo y sirviendo de campo de juegos, que está entrando ni más ni menos que a la quinta dimensión. Entonces hay todo un proceso muy potente en el cual sí o sí estamos invitados a hacernos cargo de nuestros propios conceptos al final del día, de nuestros propios sonidos, de nuestras propias palabras. Y primero nuestra propia identidad, ¿quién eres tú? Primero, cuarta dimensión, cuarto chakra, amor hacia ti mismo, mucho amor hacia ti mismo, autoconocimiento. El amor hacia ti mismo implica autoconocimiento, darnos cuenta cómo estamos, para poder aclararnos y encontrar esa neutralidad y ese amor que hemos estado buscando, y también estar en posibilidades de brindarlo a los demás. Y después ya empezar a transitar el siguiente nivel. Pero sí, esto es un proceso, no es algo que está con varita mágica en este momento para la planeta, porque la planeta nos está invitando, pero es una invitación de sí o sí. O sea, no es una invitación que te gustaría. Si te quieres quedar, va a ser sí. Entonces, es una invitación de sí o sí, y ya depende de cada uno de nosotros qué tanto quiere responder a esa invitación. Tal cual. Y en ese sentido, el tránsito en esta evolución de conciencia, en este tránsito de dimensiones, en este tránsito en niveles de comprensión, ahí sí la responsabilidad es individual. Cada uno, en un sentido, crea lo que cree, que es una cuestión que también hemos conversado tantas veces. Amiga mía, estamos ya en la hora, me parece. De hecho, bueno, sumado el pequeño retraso, que también hemos cumplido el plazo, así que un abrazo y un saludo a la gente que se ha ido sumando. Ha habido harta gente. Nancy nos deja sus saludos y también nos dice gracias por dedicarnos su tiempo, aprendemos mucho de ustedes. Gracias a ti, Nancy. Bueno, saludos a Alexa, a Arqueavos, a Gina, a Luis, que también se fueron sumando a la transmisión. Un abrazo grande, que tengan un lindo día y que siempre estén rodeados con luz dorada. Siempre estén rodeados de luz dorada. Nos vemos, besitos. Nos vemos, chau.